Cuando uno tiene la crisis de pánico es muy desesperante, Ajá. porque realmente es una sensación de muerte y una sensación a veces de volverte loco, a veces te cuesta tragar, te cuesta respirar. Si uno no tiene problemas cardíacos, la crisis de pánico no es que te va a llevar a una muerte súbita ni te va a matar. Sí está pasando en tu cuerpo, pero por otra causa. Lo que sí está comprobado, y cuando uno tiene una crisis de pánico crónica, ahí sí hay más riesgo de desarrollar infarto. En un 40% aumenta el riesgo de desarrollar infarto. Realmente la gente empieza a dejar de manejar, a dejar de ir a su trabajo, a dejar de... O sea, yo tengo pacientes de que para que no le dé y termina dándole en su cama. Cálmate no creo que sirva de mucho. Cálmate es la peor respuesta para cualquier situación. El estrés laboral puede dar crisis de pánico. Bueno, primero está descrito lo que es el estrés laboral, lo que es el burnout. Al dejar de dormir, ustedes saben que el insomnio, por ejemplo, aumenta muchísimo los trastornos de la ansiedad porque el cortisol y la adrenalina tienen que bajar durante la noche. Y cuando uno está con la pantalla, luego... Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Diagnóstico, un podcast sobre salud, prevención y calidad de vida, donde compartimos con médicos y profesionales para saber qué hay detrás del diagnóstico, qué hay detrás de los síntomas. Conmigo la doctora Ana Betina. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Súper bien. Hoy vamos a tocar un tema súper realista y para eso ya estamos con la doctora Viviana Riego, nos acompaña hoy. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Así es. Hoy vamos a hablar un tema muy real, doctora. Todo lo que tiene que ver con el tema de pánico y ansiedad. Y para empezar, doctora, ¿puedes decirnos cuál es la diferencia entre lo que es una crisis de ansiedad y lo que es una crisis de pánico? Bueno, en realidad una crisis de ansiedad podemos tener todos en algún momento de nuestra vida, ya sea por una situación muy estresante o porque tenemos otro tipo de ansiedad, por ejemplo, y una crisis de ansiedad o de pánico en el que nosotros pensamos va a pasar algo malo y empieza ya nuestro corazón a latir más fuerte, nuestro pensamiento a tener preocupaciones, ¿verdad? Y cuando ya se vuelve una crisis de pánico, es cuando en realidad la crisis de pánico puedes tenerla por una crisis de ansiedad que escala, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué pasa en la crisis de pánico? En realidad es el mismo sistema de que antes nos preparaba para el peligro. Por ejemplo, si había un león nos hacía correr, escaparnos. En la crisis de pánico, ese mismo sistema se descalibra. Entonces, realmente lo que siente la persona en el momento de tener una crisis de pánico pasa. Aumenta el sistema simpático, se llama, que es un sistema nervioso automático que hace que nuestro corazón lata más rápido. ¿Por qué? Para que toda esa sangre se vaya en realidad a los músculos, porque nos está preparando para correr. Pero que tiene la persona la sensación de que se está muriendo y realmente siente estas palpitaciones y siente ese malestar. Muchas veces la gente no le cree, pero es real. Lo mismo que uno se empieza a poner más pálido. ¿Por qué? Porque toda la sangre de la piel se va también a los músculos, pues nos está preparando para huir. También hay como una vasodilatación de las pupilas, porque en realidad te prepara para aumentar el campo visual, pero por supuesto ahora no existe el león. Claro. Y esto se va aprendiendo de otra manera. También uno empieza a respirar más rápido, porque eso se te tendría que preparar para correr, para huir. Pero cuando te quedas quieto, lo que pasa es que empieza a salir mucho, nosotros hablamos de dióxido de carbono, y entonces ¿qué pasa? Hay un desequilibrio que se llama alcalosis metabólica, entonces uno se empieza a marear, empieza a tener así como hormigueos. Entonces, ¿qué pasa en una crisis de pánico? Los síntomas son reales, pero es el sistema del cuerpo de alarma que se prende sin una causa aparente o con una causa a un temor. ¿Cómo se identifica, por ejemplo, que voy a tener una crisis de pánico? ¿Hay una forma de identificar? Creo que voy a sentirme así. Claro, hay lo que me gustaría diferenciar es una crisis de pánico de lo que es un trastorno de pánico. Claro. La crisis de pánico podemos tener cualquier persona en una situación muy estresante o como digo, si tenemos una ansiedad muy importante, por ejemplo, tenemos una fobia social a hablar en público y nos llevan a hablar, podemos tener ahí una crisis de pánico. Y en cambio el trastorno de pánico, y ahí sí uno puede empezar a sentir, Dios mío, empezar a sentir antes de que va a tener,
Y el trastorno de pánico se caracteriza por crisis de pánico, más de una en un periodo de un mes, pero que viene así sin un motivo aparente. O sea, te da en cualquier momento, no es que haya pasado algo muy estresante, sí puedes estar estresado. Y una de las cosas que es más desesperante del trastorno de pánico es que no sabes cuándo te va a dar. Y una de las cosas que en realidad le hace mal a la persona es porque, bueno, si a vos te dio un trastorno de pánico, vos tratás de no irte a ese lugar. Porque pasa, empezás a evitar, cada vez vas evitando más y vas limitando tu mundo, vas limitando tu funcionamiento y está con este miedo súper importante de que te vuelva a dar. Es muy terrible el miedo a que te vuelva a dar, entonces empezás a evitar. Y algunas veces se acompaña de lo que se llama agorafobia, que en realidad significa como el miedo a estar en un lugar donde vos no puedas salir o que se note, por ejemplo, como en la cola del súper o en la misa. Y hay veces que vos le ves de repente a una persona que le pide que alguien la acompañe y puede ser incluso un niño el que la acompañe, porque tiene más que ver con esa sensación de pérdida de control. Y algo muy desesperante también que pasa en la crisis de pánico es que muchas veces uno siente como que se va a volver loco, porque hay una sensación en la angustia extrema que es como una despersonalización, se llama, como que uno se siente como que está fuera de su cuerpo, o desrealización, como que ve como toda una película. Entonces cuando a uno le pasa eso realmente es muy desesperante para la persona. Pero a mí lo que me gustaría aclarar es que estas personas no es que se hacen, realmente les pasa físicamente. Si nosotros hoy viene un asaltante y nos pone una pistola, evidentemente vamos a tener una reacción similar a una crisis de pánico. Claro. Nada más que está descalibrada la alarma. Es como la alarma de un auto. Cuando funciona, te avisa para que no te roben. Y cuando se descalibra, se empieza a prender por un viento, por lo que sea, claro. Y entonces ahí ya deja de ser útil. Perdón, sería más o menos, yo sé que no es igual, pero sería más o menos similar a unas ganas tremendas de escapar de un momento, de un lugar o de sí mismo. Cuando tienen las crisis, cuando uno tiene la crisis de pánico es muy desesperante, porque realmente es una sensación de muerte y una sensación a veces de volverte loco, a veces te cuesta tragar, te cuesta respirar. Y de ahí viene el miedo, el temor. Claro, el temor. Realmente es muy desesperante y la sensación de muerte es real porque el cuerpo está sintiendo. Y uno, por supuesto, quiere salir de ahí. Y a veces lo que quiere hacer también es salir de donde te dio la crisis. En realidad, parte del tratamiento es porque el cuerpo es muy sabio y no puede soportar tanto tiempo, tanto estrés. O sea, como que tiene un pico y después baja. Y parte de la terapia también es aguantar ahí, por ejemplo, donde estás. Por supuesto, si es un lugar con mucha gente, sí irte a un lugar. Claro. Pero esperar que pase la crisis, porque tiene un pico y un final, y después recién irte. Porque si supongamos vos tenés una crisis que te dio acá, entonces vos ya te vas corriendo porque no aguantás. ¿Qué pasa? Vos después no vas a querer venir más acá. Y ahí eso es lo que cambia tu calidad de vida, porque después no querés venir acá. Después no te querés subir al auto. Y terminás teniendo crisis hasta en tu cama. Ya, relacionás el espacio físico donde estás con la crisis que tuviste. Claro, porque relacionás donde te dio, que te puede volver a dar. Entonces empezás a evitar situaciones y cada vez te va limitando más. Y eso en realidad es lo que hace el pronóstico de las crisis. Entonces, sí tenés una sensación de querer escapar de, claro, de ese los momento. Síntomas son reales, entonces, y también es una realidad de que muchas personas no creen, ¿verdad? Se hace nomás o necesita cosas atención. Por el estilo, sí. Quiere llamar la atención o busca atención. Sí. Es una realidad en eso que no se cree. Es una realidad porque todo lo que no se puede explicar, pero en realidad hoy se puede explicar muy bien todo lo que son los síntomas de pánico y los trastornos de ansiedad. Todo lo que es la neurociencia hoy. Se ve que uno está descalibrado, se ve, o sea, todo lo que son el desequilibrio de los neurotransmisores, pero la gente, todo lo que es lo que tenga que ver supuestamente con lo emocional, relaciona con la voluntad. Y no, en realidad siempre. Un desequilibrio neuroquímico súper importante, que sí muchas veces se da por el estrés crónico, pero ya un desequilibrio neuroquímico, hormonal, que no es que uno se haga, realmente la sensación existe y está probada también científicamente. Doctora, ¿existen diferentes tipos, diferentes variantes de ansiedad? Sí. Bueno, primero, la ansiedad es normal en sí.
sea, si hablamos de ansiedad, estamos hablando de que es normal. Todos tenemos ansiedad y en realidad la ansiedad buena nos prepara a nosotros ante un peligro o ante prepararnos para un examen o incluso ante una situación como para actuar más rápido, pensar más rápido. Es un sistema que en realidad nos ayudó a sobrevivir. ¿Qué pasa? Cuando la ansiedad es mala, cuando ese sistema, como te dije, como la alarma del auto, ya se empieza a prender y el miedo que uno tiene es más mental, va a pasar algo malo, y de acuerdo a ese miedo, y también es, por ejemplo, vas a rendir, esta es la ansiedad generalizada, que es miedo a las situaciones cotidianas y a tu desempeño. Entonces normalmente vos te vas a estresar por un examen, no te vas a estresar porque tenés hoy un podcast, pero la persona con ansiedad generalizada realmente lleva hacia un extremo, como que tiene plan A, plan B, plan C, está como todo el tiempo en la alarma de su desempeño. Y a veces uno siente que funciona mejor, pero en un momento de estrés crónico esto puede desencadenar así una crisis o depresión. Y después, por ejemplo, está la ansiedad social, que es la ansiedad ante la mirada del otro, lo que el otro piense de vos. Y hay diferentes grados, o sea, ya sea hablar en público o incluso hay gente que tiene miedo de hablar a otra persona o a un grupo, ¿verdad? Doctora, ¿y cuál sería un síntoma, una ansiedad, una crisis de ansiedad? Porque hablamos de la crisis de pánico, nos explicaste todo lo que podemos sentir. ¿Y qué es lo que sentimos en una crisis de ansiedad? En realidad son muy parecidas, nada más que la intensidad varía. Y en la crisis de ansiedad, o sea, la persona con ansiedad lo que describe es estos pensamientos que depende del tipo de ansiedad. Por ejemplo, una persona que tiene poder social, ¿qué voy a decir? No tengo nada que decir, van a hablar de mí, van a pensar que soy un tonto. O mira si me equivoco. La persona ansiedad generalizada, ¿cómo va a salir mañana esto? Voy a estar mal en el examen, Entonces ahí cuando uno empieza, que nosotros le llamamos rumiación al pensamiento, porque vieron las vacas cuando mastican y el pasto y meten en una estómago y sacan, este pensamiento es como que da vueltas y a veces uno quiere solucionar y el siguiente pensamiento es más ansioso de nuevo. Entonces ahí a veces uno tiene como unas crisis que tiene también, no llegan a ser una crisis de pánico, pero uno empieza a que te suban las manos, a empezar a temblar, a sentir que tu corazón late más rápido y se acompañan de estos pensamientos de que o que uno no tiene los recursos o que va a pasar algo malo. Y también aparte de eso uno tiene ahí ciertas conductas o generalmente cuando uno tiene ansiedad trata de evitar. Entonces cuando vos evitas la ansiedad en realidad baja un ratito, pero después vuelve a subir. Y que, o sea, entiendo que deberíamos enfocarnos, ¿verdad? O sea, lo opuesto sería enfocarnos como para que todo salga bien, a ver qué podemos hacer, tener tipo de pensamientos más positivos ante algo así. Y es que en realidad no es que uno... No es voluntario. No es voluntario, ¿verdad? O sea, primero la ansiedad tiene una base genética de 30 a 40%. Muchísimo. Sí, es muy heredable. Muchísimo. Y como digo, 60-70% ambiente, que también, bueno, si justo estás con alguien que tiene ansiedad, realmente eso empeora. Entonces uno de lo que habla la terapia cognitivo-conductual es como que uno va desarrollando tipo, yo les explico a veces a los niños como que tienen un lente rojo de peligro. Entonces tus pensamientos son de peligro, va a pasar algo malo, mira, me van a secuestrar acá, a veces los niños vienen, o le va a pasar algo que es la ansiedad de separación, le va a pasar algo a mis papás o a mí si yo no estoy con ellos. Entonces, realmente estos pensamientos y uno cree. Entonces, parte, por ejemplo, de uno de los tratamientos que es el más efectivo, que es la terapia cognitivo-conductual, es darte cuenta que muchas veces estos pensamientos no son reales. O sea, pero no es que vos te estés volviendo loca, sino que vas desarrollando eso, como que te dan los lentes y lo que te va enseñando es a decir, no, pero espera un poco, ¿cuántas veces pasó esto? No, entonces como que vas, si hago esto, que tengo miedo, ¿cuántas veces pasó? Y entonces ahí es como que uno va cuestionando esos pensamientos y va mejorando también en los síntomas. Por eso es re importante, porque a veces uno dice, no, tengo que ser positivo, y eso le trae mucha culpa a la gente. Claro. Sí, es mi culpa al final, es porque mi culpa porque yo no soy positivo, sí. ¿verdad? Pero es un pensamiento que vos realmente pensás que es real, porque fue también algo que fuiste desarrollando, ¿verdad? O algo que se aprendió. Pero los pensamientos son un constructo propio, pero los síntomas son reales. No, los pensamientos en realidad son un constructo social también, ¿verdad? También. Claro.
Y, o sea, es un constructo aprendido, es peligroso, va a pasar algo malo, o realmente a veces lo que nosotros no entendemos es que un desequilibrio en los neurotransmisores te puede hacer pensar mucho más en estas cosas de peligro, o está comprobado que en el embarazo o en los primeros momentos de la vida en que un chico, por ejemplo, presenta problemas de abandono o maltrato, por ejemplo, los receptores de todo lo que sea el cortisol y la alarma se quedan mucho más prendidas. La amígdala, que es el sistema de nuestro cerebro que ante la alerta está mucho más prendido en estas personas. Entonces, también genéticamente está más prendido. Entonces, vos como que es como una alarma de incendio que tenés un poquitito desequilibrada también. Entonces empieza a prenderse y esto también es biológico. Los síntomas podrían llegar a tal punto, por ejemplo, en que la persona pueda desmayarse. Realmente es más la sensación de desmayo, ¿verdad? Es como una sensación porque entre que te falta, como que pensás que no puedes respirar, en realidad tenés muchísimo oxígeno. Claro, son entonces sensaciones, una sensación ¿verdad? de que te vas a desmayar, pero en realidad tu presión está más alta porque al aumentar la frecuencia, generalmente cuando se desmaya baja la presión. La única excepción es cuando hablamos de la fobia a la sangre, por ejemplo, ahí sí hay como una reacción vasovagal que uno se puede desmayar, pero generalmente es más la sensación de que te vas a desmayar a que pierdas la conciencia. O sea, todo es sensación de que no puedes respirar, sensación de que te vas a morir, desmayar, sensación de que te vas a desmayar, todo es sí. sensación, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad está pasando es todo real, ese sistema claro. en tu cuerpo, pero no te vas a desmayar porque tu cuerpo está preparado para el peligro en ese momento. No te vas a desmayar, a no ser, como te digo, con excepción al miedo a lo que es. Sí, eso a veces solemos vivir acá en el laboratorio porque viste que hay personas que les da impresión el tema de las agujas, el tema de una extracción. A veces es la son única que es así, que se llama vasovagal, significa que el vago es un nervio, que es lo contrario al sistema simpático, que a veces nos sirve para las crisis de pánico, y hace con una descarga y te caes así. En ese caso, pero en ese es el único caso. ¿Te pasa mucho acá, doctora? No mucho, pero sí tuvimos varios casos, ¿verdad? Y bueno, estamos preparados también para estar alertas. O sea, de hecho, todas las personas que trabajamos acá estamos alertas, mirando los rostros, las miradas, ¿verdad? Y bueno, para poder, más que nada para ayudar al paciente que no se lastime al caerse, que esté contenido, más que nada para eso. Caen, sí. Se pueden lastimar porque es una pérdida de conciencia. Sí. Y algo muy importante también de ver que las crisis de pánico muchas veces hay que evaluar causas orgánicas. El hipertiroidismo, hipotiroidismo puede aumentar, todo lo que sea. También hay que descartar siempre primero una patología cardíaca, o sea, siempre hay que hacer el análisis para ver muchas variables de consumo de sustancias. Hay incluso medicamentos para la tos o para lo que sea que te pueden desencadenar, a veces los corticoides. Entonces es muy importante siempre ante una crisis de pánico también evaluar e investigar la causa orgánica primero. Sí, eso te quería preguntar, si alguno de los síntomas pueden confundirse con algunas afecciones cardíacas, ataques cardíacos o algo de eso. Y también, lo que hablábamos hace un rato, si es tan fuerte la crisis de pánico, si puede derivar eso en realmente una afección ya biológica, un infarto o un paro cardiorrespiratorio, algo de eso. Bueno, en realidad, claro que se confunde con por eso siempre hablo de que si una persona tiene una crisis por primera vez, igual se tiene que hacer todos los laboratorios, incluso ver si no tiene un infarto, es muy importante. ¿Y por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, realmente, porque tu corazón está bombeando, a veces sentís la opresión esta que es la falta de aire, entonces por supuesto que simula un cuadro cardíaco. Si uno no tiene problemas cardíacos, la crisis de pánico no es que te va a llevar a una muerte súbita ni te va a matar. En realidad, sí está pasando en tu cuerpo, pero por otra causa. Lo que sí está comprobado y muchas veces, por eso es demasiado importante tratar. Cuando uno tiene una crisis de pánico crónica, sin tratamiento, ahí sí hay más riesgo, porque el estrés crónico, el cortisol que va dañando los vasos del corazón y todo, ahí sí hay más riesgo de desarrollar infarto. En un 40% aumenta el riesgo de desarrollar infarto. Sí, porque en un ya hay 50% una patología base. hay metaanálisis de desarrollar muerte súbita. Entonces, una persona que tiene pánico, si cambian sus síntomas, es muy
muy importante de que sí acuda, pero también esto porque yo le digo, porque a veces uno se acostumbra, porque es tan juzgado, que se acostumbra a no tratarse. Y realmente tratarse es prevención cardiovascular, ¿verdad? Qué terrible eso, ¿verdad? Sí. Que sentirte juzgado y no poder hacer nada al respecto. Sí, porque uno ¿verdad? piensa, se culpa, Sí. como que es una debilidad de carácter. Pues es un problema Sí, mío. ahí- Es un ahí problema mismo, mío que ese- yo tengo, ¿verdad? exactamente, Claro, pero nadie esa te dice eso definición. si tenés diabetes, por ejemplo. Pero Claro. cuesta mucho entender que todo lo que es el sistema nervioso, y porque esto es corporal también, que todo lo que es el sistema endocrino nervioso está completamente relacionado. Pero nadie te dice, es emocional tu diabetes, ¿verdad? Claro. O sea, Doctora, si, La presión sí te dice que es emocional. si esto va de menos a más, o sea, si los síntomas van de menos a más, uno puede entender lo que le está pasando o lo que le va a pasar. ¿Cuáles serían más o menos los pasos o qué podría uno hacer en el caso de que esté sintiendo que está llegando a ese punto? Bueno, lo más importante primero es consultar, Ujú. ¿verdad? Pero me está preguntando en la crisis. En la crisis. En la crisis, vos tenés que saber de que una de las cosas que lo primero que hacemos con los pacientes es la psicoeducación. En el sentido, lo que vos estás sintiendo, yo le explico, le dibujo, tengo en los cuadritos, o sea, es real en tu cuerpo, la sensación, pero no te vas a morir. O sea, evidentemente ya tenemos todos los estudios cardíacos, ya tenemos completamente también los estudios. No te vas a morir, pero la sensación de muerte va a venir. Tipo, a veces le enseñamos respiración y le digo, no importa, ahí puede ser que no te salga, ¿verdad? Pero saber que va a pasar y va a tener un final. Entonces cuando la persona sabe que va a venir, porque a veces cuando decimos me va a venir, dura más, y entonces le enseñamos a que en ese momento pueda lidiar con la crisis. Muchas veces después ya empiezan a poder atajar las crisis y que sean como pseudocrisis. Y lo importante es siempre yo le digo, quédate un ratito ahí. Después recién andate por este tema de las conductas evitativas. Entonces, y también es tratar de, decir, nombrar, ¿verdad? 2, tratar de respirar. Hay un tipo de respiración que igual uno se va ensayando también. Eso lo hacemos ensayarse antes de las crisis, porque en ese momento de la primera no te va a salir. Es inspirar por la nariz contando hasta 4, pero yo siempre le digo contar hasta 4, así tipo 1 Mississippi, 2 Mississippi, sino que 1, 2, 3, 4. Y cuando uno más rápido respira, pues es peor, ¿verdad? Y después expiras contando hasta 8. Entonces, pero hay un tipo de respiración también que yo le enseño a los pacientes, que se llama la respiración diafragmática en ese momento, que es como inspiras pero inflas tu panza como un globo. Ok. Y ahí sostenes un rato y después expiras. ¿Por qué eso ayuda mucho? Porque por el diafragma, que es un músculo, pasa al nervio vago, que es el contrario al sistema. Entonces como que al contraer, le estimulas para que te ayude a bajar más, ¿verdad? A veces tenés que tratar de anclarte también en cosas. Por ejemplo, pensás así en 5 cosas que miras ahí en ese momento, o tocas 4 cosas, o escuchaste, o sea, tratás de anclarte en una situación, en algo que te lleve a ese momento mientras está sucediendo la crisis. Y después, como dije, muy importante quedarte un ratito y después si querés te vas. Sí. Claro, si estás en un lugar donde hay demasiada gente, bueno, te apartas un poquito. Justamente que quiero preguntarte sobre el quedarse un ratito. ¿Es más para que se dé cuenta que no pasa nada si se queda o...? Sí, por un tema también de que cuando te dicen yo pude controlar, o sea, ahí uno le va ganando a la crisis, y por más allá que te vengan, como que es otra sensación. Pero una de las cosas que empeora el trastorno de pánico, el pronóstico, son las conductas evitativas. Si vos te vas corriendo al sanatorio, una vez que ya esté descartado, por supuesto, ¿qué pasa? Cada vez tenés más miedo y menos seguridad. Si vos ya evitas ese lugar, supongamos, como digo, vos ya salís de ahí, después ya vas a tener muchísimo miedo de volver a ese lugar. En cambio, si vos lograste que te pase ahí y sostener un rato y después, por supuesto, te vas porque te quedas agotado, es como que ya ese lugar no tiene el mismo poder sobre vos, porque realmente la gente empieza a dejar de manejar, a dejar de irse a su trabajo, a dejar de... O sea, yo tengo pacientes de que para que no le dé y termina dándole en su cama. O sea, o sea, cuando ya llegan, están acostados en su cama, tienen miedo de salir, porque uno piensa que va evitando y que baja un ratito, pero en realidad eso al evitar aumenta más la ansiedad y aumenta más el miedo y la inseguridad. Por eso es muy importante entender. Wow.
¿La ansiedad se cura o se puede solamente aprender a controlar? Bueno, depende del grado de ansiedad, porque Ujú. hay también grados de ansiedad. A veces son más leves, moderados, y cuando son severos, ¿verdad? Sí se cura, pero es muy importante hacer el tratamiento. Y los tratamientos que están basados en la evidencia, ¿verdad? O sea, la terapia cognitivo-conductual, como te digo, que te enseña a modificar. Es más, muchas veces cuando uno empieza un tratamiento farmacológico, que sí también es muy importante de lo que yo hablaba en estos casos, porque realmente hay un desequilibrio de neurotransmisores. Pero más allá de eso, la terapia cognitiva, primero los fármacos le superan a la terapia, pero sí, después la terapia le va superando al fármaco. Y se va disminuyendo. O sea, es mucho más efectiva para evitar las recaídas, por ejemplo. O sea, incluso modifica los neuroreceptores, entonces es muy importante eso. También uno puede tener ansiedad pero aprender a lidiar con eso. Vos podés tener una base ansiosa, pero tener los recursos para lidiar con eso y tener una muy buena calidad de vida, ¿verdad? Pero eso no es que uno diga, ay, quiero no tener ansiedad y no tiene. Claro. Por supuesto, el ejercicio, el sueño. El ejercicio físico. El ejercicio físico es importante, el sueño es súper importante. Las crisis de ansiedad ahora se dan muchísimo por falta de sueño. Uno tiene que dormir 8 horas, 7 horas mínimo, ¿verdad? Porque ahí aumenta muchísimo los trastornos de ansiedad cuando hay trastornos de sueño. Doctora, entonces el tratamiento sería con fármacos y también con una terapia Conductual. Sí. ¿Con un psicólogo sería? Sí, con un psicólogo, con terapia cognitivo-conductual. No siempre se llega al fármaco, ¿verdad? Empieza con la terapia, digamos. No, depende del grado en realidad de que la persona tenga, pero sí cuando ya tiene muchas crisis de pánico. Para los otros grados de ansiedad, la terapia es la primera elección, pero depende de cómo uno llegue. Lo que sí se usa, contrario a lo que todo el mundo piensa, son los antidepresivos. ¿Por qué? Porque funcionan mejor para la ansiedad, no causan dependencia. Y funcionan a largo plazo y después es más fácil dejarlos. Y lo que sí hay que tener muchísimo cuidado y la gente no tiene miedo son de las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas no te ayudan a regular los neurotransmisores, solamente te sirven para ese momento. Entonces si vos tomas en ese momento te tranquilizas ahí, pero tu sistema ya está súper prendido, entonces ahí lo que uno empieza a abusar de la medicación porque no estás tomando lo que tenés que tomar para las crisis. Doctora, ¿y estos tratamientos donde utilizan técnicas de tapping o el tema de programación neurolingüística, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo soy médica, ¿verdad? Y como toda médica nosotros nos basamos en lo que es la evidencia, lo que tiene probado de que hay estudios científicos, pero el estudio científico también tiene que tener una metodología que no tenga que ver con el azar, ¿verdad? O sea, entonces ni el tapping ni la programación neurolingüística tienen la evidencia científica para que funcionan para las crisis de pánico. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama también efecto placebo. Que el efecto placebo, vos sentís que algo te va a mejorar y te mejora. Es más, un fármaco, por ejemplo, le tiene que ganar muchísimo el efecto placebo para ganar. Y en el pánico se ve que puede haber hasta un 40% de efecto placebo. ¿Cuál es el problema de hacer algo que no tenga evidencia muchas veces? Que se cronifica el trastorno, porque uno deja de tratarse realmente como se tiene que tratar para que este trastorno pase. Entonces, ese es el problema a veces de si a uno le hace bien, dice, bueno, si a uno le hace bien, tampoco vamos a estar en contra, pero es muy importante pero también hacer una pérdida de tiempo. Claro, y aparte, o no tiene evidencia, ¿verdad? Claro. Porque eso hoy en día es bastante probado y las guías internacionales, como la de Inglaterra y todo, hablan de lo que está basado en la evidencia. Hablamos mucho, doctora, sobre los síntomas dentro de la persona, está genial, pero ¿y si yo estoy acompañando a la persona? ¿Cómo debe ser mi reacción? ¿Qué yo puedo decirle? Porque cálmate no creo que sirva de mucho. Cálmate es la peor respuesta. Le pregunto para cualquier situación. Cuando te dicen cálmate, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Porque es justo lo que no puedes hacer. Claro, y aparte invalidas completamente el momento. Primero es vos también informarte antes. Hay que tratar de acompañarle. Si sea en un lugar donde hay mucha gente, le puedes llevar a un lugar donde haya menos gente. Vos tenés que estar más calmado.
no dar muchas explicaciones en ese momento, porque realmente todo el sistema de las emociones está así como muy prendido, uno se siente morir, entonces no escucha mucho, pero sí decirle estoy acá, estoy contigo. Sí le puedo decir vamos a respirar, por ejemplo. No importa que la persona no le salga en ese momento, pero vos mantener la calma, sos como el espejo neuroregulador en ese momento. Y esperar que pase, decirle yo estoy acá contigo. No le puedo decir va a pasar, sabes que va a pasar, dentro de un ratito va a pasar. Le puedes decir, ¿te acordás que vimos? Yo estoy acá contigo. En un momento esto va a pasar, pero no de una forma de no tenés nada, esto no es nada, como invalidando. Está ya bien, entonces porque ahí realmente le hace muy mal a la persona en ese momento. ¿Contacto físico? Sí, depende de la persona. Sí podés, si vos estás tranquilo, por ejemplo, todo lo que es la sensación de espejo, de ayudarle a que se siente, si la persona quiere que le abrace, le puede abrazar, si no, simplemente tocarle si quiere, o si no, acompañarle al lado. O sea, eso mucho depende de la persona que le está dando la crisis, pero es estar. Okay. Una vez que pasa toda la crisis, es acompañarle, y ahí sí puedes hablar y decirle, bueno, esto es muy importante, de que consultemos, yo te acompaño. Muy importante no decirle andate a consultar, porque otra vez como que invalidas, como que le tratas a la persona como que anda, resolve. Si no, yo te acompaño, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. En ese momento uno tiene que mantener la calma, no tiene que juzgar, porque si uno investiga, realmente ahí entiende que son situaciones que la persona en ese momento no está controlando. Entonces, mantener la calma, hablar poco, ayudarle a respirar hasta que pase la crisis. No, simplemente estar Y no juzgar en ese momento, o si juzgar, calladita. Con la mente. Pero trata igual de informarte para no juzgar, porque eso también se siente. Claro. Hay uno es como un espejo neuroregulador. Si vos estás con más miedo, le transmitís más miedo a la persona. Doctora, ¿tomar café, energizantes o alcohol puede empeorar la ansiedad? Sí. Por supuesto, el café no es muy mal, a no ser que te tomes 5 tazas, 6 tazas. Por supuesto, todo lo que aumenta, y los energizantes son terribles, porque el grado de cafeína que tienen sí son terribles. Entonces, por supuesto, despiertan muchas veces la ansiedad. Y también el alcohol. ¿Cuál es el problema del alcohol? El alcohol tiene el mismo efecto tranquilizante que una benzodiazepina. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con ansiedad toman para que le baje la ansiedad. En vez de ir a hacer un tratamiento, usan como tratamiento. Entonces, quiero hablar en el público, toma alcohol. Voy a tener una crisis de pánico, estoy muy ansioso, toma alcohol. Entonces, el efecto ahí te tranquiliza en el momento, pero después aumenta la ansiedad. Y no solamente eso, como un 30-40% de las personas con ansiedad después tienen problemas con el alcohol, porque no es efectivo, solamente funciona en el momento, te trae otro problema porque vos te querés escapar de eso y terminás con un problema con el alcohol. Entonces es muy importante entender que hay otros tratamientos que son más efectivos. Doctora, ¿el estrés laboral puede llegar a dar algún tipo de trastorno o crisis de pánico? Sí, el estrés laboral puede dar crisis de pánico. Bueno, primero está descrito lo que es el estrés laboral, lo que es el burnout, que incluso está admitido tanto por la OMS, ¿verdad? Que es como una despersonalización crónica en el trabajo, como que uno pierde la calidad de tener empatía en el trabajo, de tener empatía en la casa. Realmente se llama como quemado, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el pánico? Es el sistema de estrés crónico que termina descalibrando todo lo que es tu sistema de ansiedad. Entonces, si vos estás en un trabajo donde es muy estresante, donde el cuerpo y la mente, o sea, está todo el tiempo bajo tensión, muchas veces puede desencadenar después un trastorno de ansiedad. O a veces pasa en que uno pasa por un momento de muchísima tensión y empieza ahí tu sistema de alarma a funcionar, y después cuando pasa toda esa situación, vienen las crisis porque está descalibrado el sistema. Por eso yo hablo también de lo biológico, que es muy importante. ¿Y las redes sociales, doctora, perdón? Sí, también ayudan. O sea, claro, contribuyen a tener más ansiedad. Sí, bueno, primero las pantallas contribuyen a tener más ansiedad, porque el scroll, también lo que uno ve,
Segundo, se vio también, o sea, que todo lo que es así, tipo la dopamina en ese Una momento, inyección de después dopamina. dejas de dormir por las pantallas. Al dejar de dormir, ustedes saben que el insomnio, por ejemplo, aumenta muchísimo los trastornos de la ansiedad porque el cortisol y la adrenalina tienen que bajar durante la noche. ¿Verdad? Y cuando uno está con la pantalla, luego no dormís crónicamente. Entonces después, cuando vos, por ejemplo, dormís tarde o no dormís, ese sistema se queda prendido también a la noche. Aunque después un día logres dormir, por eso uno no descansa. Claro. Y cuando ese sistema está prendido, tanto el cortisol como la adrenalina, incluso uno fija más los recuerdos tristes de ese día o los malos recuerdos por todo, porque es un sistema que, o sea, son neurotransmisores y hormonas que no tienen que estar a esa hora. Y realmente eso después desencadena un trastorno. Entonces sí, la pantalla, o a veces también el algoritmo es terrible. ¿Cómo es el algoritmo? El Lo que a algoritmo- uno le gusta. Claro, Al no, final o de viste cuentas. una vez, claro, pero vos viste una vez algo. Sí. O por ejemplo, vos tenés miedo de que pase una Y luego cosa que te le pasa mucho a los alimenta y te niños y alimenta. después te alimenta, ¿verdad? Te empiezan a salir todas las catástrofes. Sí. O sea, es como que, o sea, tus miedos, vos viste uno o dos y después te empiezan a venir, o sea, te empiezan a salir realmente, o una inseguridad o lo que sea, entonces uno empieza a ver y eso también aumenta, ¿verdad? O sea, Claro, porque te premia a lo que te gusta en ese momento, que lo que cree que te gusta, que es un video que viste completo. ¿qué viste completo? Doctora, ¿y se puede hacer algo para recomendarle a estos pacientes para poder evitar detonar una crisis o no hay nada que se pueda Bueno, en hacer? realidad lo que es la prevención de la ansiedad, o sea, y también la calidad de vida, que muchas veces son cosas que parecen, como te digo, dormir bien parece así, pero es súper importante. Ujú. Dormir bien es tener una vida así de Ejercicio ejercicio físico, dijiste. también relacionarse con las personas, o sea, la soledad también El empeora, aislamiento, el no. aislamiento, ¿verdad? O sea, relacionarse con personas, aprender también a expresar lo que a uno le pasa, porque a veces ¿saben? Cuando uno se traga es muy importante. Entonces, estas son también aprender a veces a respirar, que parece ridículo, pero realmente puede ayudar mucho. Entonces, esa es una manera de prevenir llegar a un grado. Y lo más importante, si uno se da cuenta que te está afectando, que estás sufriendo, no tiene nada de malo poder consultar y no llegar hasta el último grado de ansiedad o de crisis, en la que en realidad el tratamiento es mucho más costoso de salir de que si uno lo tratase al inicio. Claro. Te pregunto algo. Una situación, por ejemplo, de que una persona le tenga mucho miedo a un determinado animal y cuando está en presencia de ese animal le da algo que como una querés crisis de pánico, agarrarte sí. de alguien Es como una crisis de o pánico. pensás que el animal te va a venir a vos. ¿Eso qué es? ¿Eso es Esa es alguna una crisis fobia de algo? específica. Ah, una fobia Sí, específica. y te puede dar ahí una crisis de pánico cuando te enfrentas al animal. La fobia específica es tener miedo a algo así en específico, pero Sí. un terror. A un sapo, por ejemplo, a un sapo. Sí. Y ahí depende de qué sea, si tenés que tratar o no. Por ejemplo, si vos le tenés miedo a un sapo y vivís en la ciudad donde no hay ni un sapo, probablemente no te vayas a tratar porque No la va a probabilidad de haber, que encuentres un claro. sapo son difíciles. Pero si Claro. vos tenés miedo a volar o tenés miedo a un perro, por ejemplo, que perro tiene todo el mundo, sí es algo que hay que tratar. Claro. Y generalmente lo que se hace es también con terapia de exposición, que es terapia cognitivo-conductual, en realidad que al comienzo tipo va, porque ¿Qué es hay un terapia de dibujito, exposición? hay un Explica un dibujito que a poco. mí me encanta, que siempre le Pone muestro a mucho los sapo, niños. sapo. No, hay por ejemplo un dibujito que me encanta a los niños, que es un nenito Mm. que le ve hacia un caniche y se imagina así un Doberman en su cabeza, Claro, ¿verdad? O un sea, pitbull, como más que o uno menos. agranda el peligro y disminuye Claro. el recurso. Por eso a veces vos no entendés por qué a un Claro. perrito así la gente se sube sobre la Claro. Lo silla. que pasa es que a veces hay situaciones, por ejemplo, si tuviste una situación, ¿verdad? De que te tiraron un sapo y se cayó el sapo en tu pie. Claro, Entonces, tiene que ver mucho con ese Claro. efecto Tiene traumático. también un contexto Claro. traumático Muchas detrás. veces sí, ¿no? Muchas veces no, pero muchas veces sí. Ok. Claro. Entonces, que la terapia de exposición es, por ejemplo, al comienzo, aunque vos no creas hablar de, porque se va haciendo por escalones. sí. Tipo, aunque se va a hablar, o sea, después ver imágenes, o sea, se va como Pasar al lado de exponiendo. un sapo, por ejemplo, No, también. eso ya no. es después. Ah, O sea, después, tipo, ya tenés que estar Adoptar más un avanzado, sapo, ya, ¿no? ¿verdad? O sea, Besar un tenés que sapo. estar, o sea, va haciendo por escalera, porque Ujú. la exposición es, no es así que, bueno, tú te tiro un sapo para que, no, ahí No, va a ahí tener una directo se crisis muere. terrible, Ahí, ¿verdad? ahí muerte ya. No, sino así gradualmente, o sea, vas haciendo. Eso es terapia de ¿Qué te exposición. genera Terapia de esto? exposición Te pone que un sapo. forma parte de la terapia cognitivo-conductual, Ya. porque aunque uno no crea,
al enfrentar la ansiedad, claro, tiene que ser guiado y no tiene que ser de golpe, porque si no te va a dar, es como un escaloncito, ¿verdad? Al ir enfrentando, o sea, la primera que enfrentas tu ansiedad es enorme, pero la segunda vez va bajando, la tercera va bajando. Pues ya vas normalizando. Como que vas normal, pero por supuesto eso es todo un trabajo, ¿verdad? Pero por ejemplo, en cambio cuando uno evita, es tipo, baja un ratito, pero después cada vez va subiendo más. Entonces, doctora, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, yo estoy en el hospital de clínicas, pero bueno, ahí soy más profe, no hago consultorio, y estoy acá en el edificio Meyer Lab, en el 7º piso. Genial, vamos a poner todas tus redes también. Sí. Vamos a hacerlo bien. Sí, @doctora.viviana_riego_meyer. Estoy en Instagram. En Instagram, genial. Doctora, un gustísimo que estés con nosotros hoy. Así es, muchísimas gracias por estar y vamos a ver si dentro de poco podemos estar para tocar otros temas importantes como la depresión, por ejemplo. Sí, que es algo muy real también. Y bueno, algo que quieras decirle a las personas que me surge así, a las personas que acompañan o que conviven con este tipo de personas que tienen este tipo de trastornos. Y muchas veces tratar de informarse, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos todo este prejuicio de que parece como que es una cuestión de voluntad, pero yo siempre digo, todo lo que es el desarrollo neurobiológico y la neurociencia tienen algo biológico. Por ejemplo, yo siempre le doy el ejemplo de los niños. O a un niño de 6 meses no le va a ver que camine, ¿verdad? Porque tipo, hay una maduración. Pero no sé por qué nosotros queremos que todo lo que sea de la parte de las emociones pensamos que tiene que ver con la voluntad. Esto es un trastorno, un desequilibrio neuroquímico, tanto del cerebro como del cuerpo, que es muy importante entender para acompañar y no juzgar, ¿verdad? Y eso solamente informándote, mirando, abriendo y viéndole a la persona, y vas a ver cómo va mejorando también si vos le acompañas de una buena manera, porque al final uno cuando está con una persona le quiere y quiere que esté bien. Claro. Muchísimas gracias, doctora. Dale, gracias, doctora. Y a las personas que están viendo y escuchando en diferentes formatos, muchísimas gracias también. Nos encontramos en un siguiente episodio.